RTP. Iván Rodríguez, exministro, bienvenido a la mañana en RTP. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Empezamos con lo que estábamos hablando, cómo usted analiza, cómo también usted logra dilucidar un poco las declaraciones de la ministra Inés Manzano. No he escuchado a la ministra Inés Manzano, pero le comento cómo yo veo el problema. Ok. Inicialmente comenzaría yo diciendo que ya no tenemos los 450 megavatios de Colombia. Es decir, en relación al año pasado, comenzamos con 450 vatios menos. Además, tenemos una unidad de Paute de 105 megavatios en mantenimiento. Tenemos otra unidad de 150 megavatios en sopladora en mantenimiento. Y con respecto a Coca-Cola Sinclair, que muchas veces nos da hasta el 30% de oferta del total de la demanda, debido al bajo caudal en algunos días, disminuye la oferta de energía de Coca-Cola Sinclair entre 500, 800 megavatios, ¿no? De tal manera que si usted suma, sin considerar las plantas térmicas, ¿no? Que entiendo, Esmeraldas, aquí en Guayaquil hay otra en mantenimiento, ¿no? Entonces, solamente sumando lo que yo les he comentado inicialmente, tenemos 1500, 1700 megavatios fuera de servicio en relación al año pasado. Okay. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. María Fernanda Perrone le saluda. Ingeniero, doctor. Ingeniero, Ok. ingeniero. Ingeniero, un poco los hechos para ver cómo se van ligando con lo que usted nos dice y las respuestas de de la ingeniera Manzano. El hecho es que hay una disminución en la cota. Los hechos son que se han pedido que se autogenere. El hecho es, como usted ha señalado, que no contamos con Colombia. De los otros que usted señaló, ¿qué es recuperable en el corto tiempo para que comiencen a generar aportación? Como por ejemplo salir de mantenimientos de determinadas turbinas o sectores. En el corto plazo se puede salir. Lo que sucede es que el día de hoy y posiblemente en los próximos días vamos a estar al límite. Déjenme enfocar el tema de la siguiente manera. Una de las prioridades que le ha dado el SENACE para el mantenimiento del sistema o para que el sistema eléctrico del Ecuador funcione es preservar el embalse de Mazar. ¿Cómo lo hacía? Comprando energía a Colombia, que ya ese escenario en este momento no existe. Y la otra alternativa era comprando energía a las barcazas. De las barcazas entiendo que una de ellas termina su contrato y se va a contratar o se va a renovar el contrato por X tiempo. Lo cual quiere decir que la filosofía de mantener el embalse de Mazar en este momento se ha debilitado porque no tiene cómo hacerlo, ¿no? Y siempre estamos pensando, desde mi punto de vista obviamente, ¿no? En soluciones para el momento, para salir del apuro. Entonces, cuando usted no tiene Colombia y cuando usted no tiene, o solamente la única alternativa que tiene son las barcazas, entonces se ve obligada a tener otra generación para preservar el embalse de Mazar. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Pedirle a las empresas privadas que generen. Pero hay un tema al respecto, que los generadores están instalados en las industrias, en general en las empresas privadas, en los centros comerciales, no son generadores que le pueden trabajar 10 y 14 horas. Son generadores para casos de emergencia que deberían trabajar 3 4 horas como máximo, pero no es el ideal trabajar 8 ni 10 ni 12 horas, lo cual quiere decir que entramos en una situación de riesgo porque esos generadores, digamos, si yo soy empresa privada y yo quiero ayudar al sector eléctrico del país, ¿no? Debo ver hasta dónde puedo ayudarlo. Entonces, a mí me parece que nosotros debemos hablar ya de soluciones definitivas que desde mi punto de vista se podrían tomar, ¿no? Yo enfoco el problema del país o la solución al problema del país desde dos puntos de vista. Usted puede aumentar oferta de energía. ¿Qué quiere decir esto? Contratar más generación, alquilar más generación.
pero también usted puede disminuir la demanda. Es como una economía doméstica, ¿no? Si usted tiene un ingreso de 2.000 y sus gastos están por 1.900, ¿no? Y si tiene alguna emergencia le pueden subir a 2.300. Entonces usted o tiene más ingresos, más de los 2.000, o sencillamente disminuye costos. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo usted puede disminuir la demanda del país? Le doy un caso. Alumbrado LED, ¿no? Si usted cambia con un proyecto totalmente financiado todas las luminarias amarillas que son de sodio por LED, por LED. usted puede bajar de la demanda 100 megavatios, que equivale a una barcaza que anteriormente costaba 115 millones de dólares por año. Este es un proyecto de CENER que ya tiene 3 años y que por alguna circunstancia todavía no sale. Otra alternativa, convenios de excepcionalidad. Cuando las empresas eléctricas, las empresas privadas piden aumento de la demanda, CENEL no tiene capacidad ni en líneas ni en transformadores para darle. Entonces, la alternativa es que esas nuevas líneas o esos nuevos transformadores sean financiados por el sector privado, ¿no? Y luego lo recupera vía planilla eléctrica. Esos trámites son demasiado largos y engorrosos y pueden demorar entre 6 y 9 meses. Mi sugerencia es que se flexibilice la norma legal para que la empresa privada pueda financiar transformadores y líneas, tengan acceso a la red, ¿no? Y la otra alternativa es lo que se llama distritos energéticos autónomos. ¿En qué consiste esta figura que es nueva y que se está implementando? Que hay un grupo de empresas, por ejemplo, de 50 megavatios y consiguen autogenerar su energía por esa cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, esos 50 megavatios que antes consumían las empresas privadas, dejan de consumir porque se van a autogenerar. ¿Qué es lo que se requiere? Implementar la norma legal y flexibilizarla para que estos procesos no demoren un año, sino que usted en 3, 6 meses pueda tener nueva generación. Entonces, en la medida en que usted disminuya la presión que hay sobre el Estado para nueva demanda, usted va a bajar la oferta. Pero hay otro tipo de cosas. Nosotros, para estar tranquilos y debido a la situación climática, deberíamos tener plantas térmicas en buen estado. Mi recomendación es que sea por lo menos el 40% de la demanda total. La demanda total son 5.000, casi 5.300 megavatios. Fíjese que en Santa Elena hay 67 megavatios afuera y hace 2 días o el día de ayer la demanda fue de 5.275. Si a usted le aumenta los 60, 70 megavatios de Santa Elena, pasábamos los 5.300 megavatios. Es decir, es una demanda récord. Pero, Entonces, ingeniero, dígame. justamente quería detenerme ahí y precisamente para ilustrar a la audiencia, porque a veces la gente escucha estas cifras, ¿no? 5.000 megavatios, pero hay otros factores. Por ejemplo, esta es la demanda diaria del país, ¿verdad? La demanda pico, es decir, la más alta. Ajá, que oscila hacia abajo, le pregunto, hacia 4.000, 3.000, cuando está a la baja. Porque, por ejemplo, hoy hablan los expertos de una ola de calor en la costa que está generando una demanda especial de energía en consumo de hogares. Correcto, es correcto. Lo que sucede es que para usted tener un sistema sano, usted debería tener un 10% de excedente por cualquier eventualidad que pueda suceder, por cualquier planta térmica que se repare. Tenga en cuenta que según el SENACE, usted tiene más de 500 megavatios térmicos con una obsolescencia de más de 40 años. Entonces, lo que yo quería comentar es que, desde mi punto de vista, usted, para estar tranquilo, debería tener una energía que dependa de usted y no dependa del clima, no dependa del agua, no dependa del sol, depende del combustible. Pero ahí le hago una pregunta. En un escenario de refinamiento limitado, como el que tiene el país y con los precios inestables por la situación en Medio Oriente, ¿cuánto le representaría en presupuesto al país la energía termogenerada, por ejemplo, en este momento, aun si tuviéramos ese 40% instalado? Mire, en primer lugar, yo no estoy muy de acuerdo con su Ajá. criterio
que más cara que la energía que usted me está diciendo que es la térmica, es la que no existe. Ujú. De tal manera que si nosotros estamos en capacidad de tener un 40% de energía que dependa solamente de nosotros, ¿no? Yo creo que es lo más conveniente. Y eso quiere decir que son 2.000 megavatios. Y le digo cuál es el enfoque que yo tengo. Termogas Machala tiene 105, 125 megavatios. ¿Por qué no produce más? Porque no tiene gas natural. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Una licitación internacional para tener gas natural en las cantidades que requerimos. ¿Qué es lo que podríamos hacer en este momento? Tener unidades que funcionen con diésel y con gas natural. Si no hay la oportunidad de tener gas natural propio del Golfo, tendríamos que importar gas natural. Usted me pregunta los costos. Los costos con gas natural del kilovatio hora podría ser 8 o 10 centavos, depende si es local o si el gas es importado. Y en el diésel obviamente es un poquito más alto. Pero yo me voy por ese lado, ¿no? A comprarle energía a Colombia, que no es promedio 30 centavos. Entonces, fíjese que la generación térmica, siendo cara, sale más barata que la de Colombia, pero a usted le da una tranquilidad y le permite hacer mantenimiento en las unidades de generación, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría con las plantas térmicas? ¿Tenemos un diagnóstico de plantas térmicas del estado en que se encuentra? No lo tenemos. Entonces usted puede ir directamente a las casas matrices, evitarse todos estos procesos de licitación fallidos con tantos problemas. Usted puede ir a General Electric y decirle, hazme un diagnóstico del estado actual en que se encuentra Termogas Machala y el resto de las plantas térmicas General Electric del país. Le dice, esta sí sirve, esta no sirve. Con ese criterio, yo hago una contratación y pido el crédito suficiente para pagarlo en 5 años. Lo mismo hago con Mitsubishi, lo mismo hago con todas las plantas térmicas, de tal manera que yo en un par de años tengo un sistema térmico robusto. Esto yo lo vengo diciendo hace 2 años, pero siempre hemos estado pensando en soluciones parches. Si usted no tiene un sistema térmico fijo, confiable, es muy difícil el tema. Y yo también ayudaría y lo he hablado con las autoridades, ¿no? Si el sistema no está operativo, yo les he preguntado por qué usted no permite la libre comercialización de energía del privado a privado. Entonces, vuelvo al tema Masar. Masar dependía de Colombia, que en este momento no existe. Masar depende de las barcazas. Si usted tiene localmente generación privada, por ejemplo, en los distritos autónomos usted puede autogenerar con todo tipo de tecnología, que eso es un gran avance del gobierno. Si yo tengo 50 megavatios, instalo 50 megavatios, pero si yo estoy en el país y el Estado me dice, yo en 3 meses voy a necesitar 200 megavatios, yo estando en el país, yo ya puedo moverme como generador privado y le puedo ofrecer una tercera alternativa al gobierno, para que no solamente piense en Colombia, si es que regresa la energía de Colombia, no solamente piense en las barcazas, ¿no? Yo como privado le puedo dar otra alternativa y nada es directo. Y quisiera abordar, antes que el tiempo se nos termine, en un tema y quisiera comentarles una experiencia. Nosotros estamos hablando siempre de generación, pero tenemos un problema muy serio en transmisión y un problema muy serio en distribución. Y les comento un caso. Por ejemplo, en el norte, o sea, la empresa eléctrica de Ibarra, hay 90 megavatios fotovoltaicos de empresas que quieren comenzar a generar. Piden la factibilidad para conectarse a la empresa eléctrica. Y la empresa eléctrica no les dice que no les puede dar la factibilidad porque no hay suficiente capacidad. De 90 megavatios en proyectos que podrían inyectarle energía al sistema, hay solamente capacidad para 10. Ingeniero, quiero aprovecharlo justo para la audiencia. ¿Puede explicarnos usted en qué consiste la transformación y distribución y por qué es un problema? De acuerdo. Usted tiene la generación hidroeléctrica, por ejemplo. Esa se genera en ese sitio a 13.000 voltios. Y para usted transportar la energía a sitios de la costa, usted requiere subir el voltaje para evitar las pérdidas. Transporta la energía a muy alto voltaje, 230.000 voltios, 500.000 voltios, y luego necesita bajar el voltaje de esa energía a los niveles que nosotros podamos consumirlo.
Entonces puede ser a 138.000 voltios, puede ser a 69.000 voltios en el caso de las industrias, a 13.000 voltios para las residencias y comercios que tengan transformadores y a 120 voltios, 240 voltios para los usuarios residenciales como usted, como los compañeros del panel, como yo, ¿verdad? Esos transformadores que permiten bajar la energía del alto voltaje a bajo voltaje, ¿no? Tienen una capacidad limitada. Entonces, en el caso de Ibarra, ¿no? Solamente hay capacidad para 10, cuando realmente se podría ofertar 10 megavatios. Entonces, cuando yo le pregunto al ingeniero, al técnico de la empresa, eh, cuáles son los requisitos para poder acceder con una planta de 10 megavatios, me dice, yo no le puedo dar ninguna certeza, le vamos a dar la factibilidad al que primero llega. Entonces, imagínese usted que una inversión de 6 millones de dólares esté supeditada a que haga toda la inversión y cuando ya está lista la inversión le diga, no, lo lamento porque no hay suficiente capacidad, que es lo que yo creo que se debería hacer. Las autoridades deberían promover, por ejemplo, un convenio de excepcionalidad que sea financiado por los diferentes actores, ¿no? Porque esta figura, el convenio de excepcionalidad, no lo conoce todo el mundo. Entonces, si usted puede recibir 80 megavatios adicionales, ¿no? Puede ser más proactivo y conseguir que el sector privado le financie el aumento de la capacidad de ese transformador para que el Estado pueda tener 80 megavatios adicionales. Esa iniciativa no existe. Entonces, lo que le quiero decir es que además del problema de generación que hemos conversado, tenemos también problemas en que los transformadores están trabajando al límite de la capacidad y deberíamos ampliar. Y existe un plan del SENACE al respecto, ¿no? Pero no existen los recursos. Entonces, es necesario que nosotros flexibilicemos un poco la norma legal y permitamos que el sector privado pueda financiar aquellas obras que el Estado, por falta de recursos, no lo puede realizar. Lo que le quiero transmitir es que el problema del sector eléctrico es realmente Multiarístico. bastante grande, ¿verdad? Y no solamente el problema está en generación, el problema también está en lo que son los Distribución. transformadores y en distribución, realmente. Y Ingeniero, finalmente, un comentario, no sé si el tiempo nos permite. de hecho No, estamos sobre el corte, si lo puede hacer lo más breve posible, se lo vamos a agradecer eternamente. sí, por supuesto. Mire, yo les hablaba del proyecto LED, ¿no? Que tiene 3 años, totalmente financiado y por una cosa o por otra cosa, por trámites reglamentarios, no puede salir. Usted tiene CENEL. CENEL tiene el 50% de la energía. A mí me parece, y es una empresa pública, el resto de las empresas son sociedades anónimas. A mí me parece que ya es hora de pensar en un CENEL que no sea público, que sea sociedad anónima y dividirlo en 3 o 4 regiones, ¿no? Porque es demasiado grande y fíjese que tiene hasta 20% de pérdidas, ¿no? Más allá de la gran capacidad que tiene el administrador, pero el sistema es demasiado grande. Entonces, ese es parte del problema. Ingeniero, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana y desearle que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. Gracias, vamos a la pausa rápido. RTP